Sí, hace 2 años. En la versión 2000, ahora estamos en la versión 2023, en la versión 2021 salió un software nuevo llamado SIPE Connect. Bien, seguramente muchos de ustedes lo conozcan. El SIPE Connect es un software que está pensado y está desarrollado para hacer análisis de conexiones de acero. Y también resuelve planos, también genera planos. Pero la función del programa principal es hacer el cálculo de la conexión por elementos finitos, bajo normativa, y pueden ser conexiones de acero, conexiones de madera, anclajes entre acero y concreto, ¿no? Acero y hormigón. Pero su función es analizar, es calcular. Ese programa complementa o pasó a complementar al famoso SIPE 3D, que es el software para calcular barras, para hacer la superestructura, hacer el análisis de las barras. Entonces de allí pasaríamos al SIPE Connect para resolver las conexiones, ¿no? En detalle. Y es un software que mejora por demasía a los antiguos módulos de conexiones que existían adentro del SIPE 3D, que eran limitados. Solamente nos permitían calcular conexiones entre perfiles IPN o WT o IR, más conocidos en México, o entre perfiles tubulares, nada más, ¿no? En cambio, con el SIPE Connect, ya ahí SIPE desarrolló una herramienta que se dedica exclusivamente a cálculo de conexiones y se puede hacer de todo. Bien, para poder, por decirlo así, completar el ciclo de los proyectos de acero, una pata, que es la de los planos de fabricación. Bien, porque con el SIPE Connect nosotros podemos calcular la unión y hacer los planos de la unión. Y esa es la ventaja principal que tiene el programa. Acuérdense que estos programas nuevos tienen dos ventajas. Una, que son mucho más económicos que los programas que ya existían en el mercado. Son pocos los programas que hacen este tipo de cosas en el mercado y tienen valores altos. Una es que son más económicos. Y la segunda es que al estar conectados con SIPE 3D, es todo más fácil para el profesional, porque hace el cálculo de la estructura en SIPE 3D y ya automáticamente en el SIPE Connect puede abrir los nodos, bien, y diseñar los nodos teniendo acciones y las cargas que vienen desde el SIPE 3D. Entonces eso hace que, al haber interconexión entre los programas de forma directa, sea todo mucho más sencillo y fácil a la hora de diseñar conexiones. Bueno, ¿cuál es la pata que faltaba? La pata que faltaba era el software para hacer planos de fabricación. ¿Por qué? Con el SIPE Connect únicamente resolvemos el nudo. Ahora nos faltaba el software para hacer todos los planos de fabricación de una estructura metálica. Seguramente ya ustedes tienen nombres de programas que son conocidos en el mercado y que tienen precios muy elevados, ¿no? Muy altos. Cuando hablamos de un software para hacer planos de fabricación en la industria metalúrgica, en la industria de acero, estamos hablando de valores que son para grandes empresas. Entonces SIPE desarrolla esta tercera pata y la llama Struim Steel. Bien, el Struim Steel en realidad salió junto con el SIPE Connect hace 2 años atrás, pero salió en su versión gratuita. ¿Por qué? Porque lo que hizo SIPE fue sacar el programa para que la gente lo empiece a conocer, empiece a escucharse el nombre, ¿no? Un tema de marketing. Pero claro, el Struim Steel gratuito no hacía los planos de fabricación, lo más importante, o sea, para lo que fue diseñado ese programa. De hecho, SIPE, cuando ustedes instalaban el software gratuito, lo aclaraba, decía, esto es una versión free para que empiecen a tener un contacto con nuestro programa de fabricación. Cuando haga planos de fabricación va a pasar a ser la versión paga. Por suerte, como tiene filosofía de precios SIPE, la mantuvo y el software vale, diría, 10 veces menos de lo que vale hoy un software de planos de fabricación, ¿no? Pero además de eso, tiene la conexión, sigue el mismo hilo de conexión que tiene el SIPE Connect para calcular uniones con el SIPE 3D. O sea, el Struim Steel, este programa nuevo para planos de fabricación, está dentro del mismo flujo. Entonces, el profesional que hace, primero, el cálculo de la estructura con SIPE 3D, luego el cálculo de las conexiones con SIPE Connect y luego los planos de fabricación, con Struim Steel, tiene todo conectado. ¿Bien? Y también
si hay algún fabricante en la sala que no le interesa hacer cálculo de estructuras metálicas o que no le interesa hacer cálculo de conexiones, puede trabajar con el Struim Steel de forma independiente. O sea, puede generar modelos y planos de fabricación sin necesidad de pasar por los otros dos programas. Te da esa alternativa. El que completa todo el flujo se sacó la lotería, porque ya tiene todo el modelo unido en un mismo flujo y no tiene que andar pasando, intercambiando información entre una herramienta y la otra. Bien, ¿se entendió el concepto? Es una introducción para entender justamente cuál es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que hace el programa? ¿Sí? Confírmenme si se entiende la idea, ¿bien? Bien. Y algo importante de aclarar es que, primero, estamos realmente sorprendidos con esta primera versión del programa. No pensamos que iba a salir tan completa, realmente. Hacer un software de planos de fabricación no es fácil, desarrollarlo, no es algo fácil. De hecho, los que existen en el mercado tienen décadas de desarrollo. Entonces, hacer uno nuevo no es fácil. Y nos sorprendió realmente, desde el lado técnico, desde el soporte técnico en Latinoamérica, nos sorprendió con el nivel que ha salido este Struim Steel el mes pasado. Es impresionante. Que obviamente va a seguir desarrollándose, como pasa con el CP-Connect. Vieron que el CP-Connect cuando salió no podía hacer, no hacía rigideces rotacionales, no hacía planos, ni bien salió el CP-Connect. Y luego, en un año le sacaron todo. ¿Viste? Fueron agregándole todo gratis al programa, para el que ya lo tenía. Con el Struim Steel va a suceder lo mismo. Por suerte tenemos la experiencia del CP-Connect, ya no es creer o reventar. Ya vimos lo que pasó con el CP-Connect y lo que está pasando. O sea, prometieron planos, salieron los planos y no hubo que poner más dinero. Entonces, ya sabemos que con el Struim Steel va a pasar lo mismo. Pero, de todos modos, esta primera salida del Struim Steel, la verdad que nos dejó con la boca abierta. Está espectacular el programa. Así que, espero que con esto más o menos se hagan una idea de cuál es el funcionamiento de la herramienta y su objetivo, para que ahora con Ariel ya podamos verlo en operación y desde el enfoque técnico. Bueno, muchas gracias y espero que puedan disfrutar de la jornada del día de hoy, que va a ser muy interesante. Te dejo, Ariel. Bien, muy bien, muchas gracias Martín. Bueno, todos muy pero muy bienvenidos. Veo que son una cantidad considerable de participantes, más que siguen entrando, ¿eh? Seguimos viendo que entran participantes al evento y por supuesto esperamos cumplir con las expectativas del mismo, ¿sí? Como introducción orientativa a lo que dijo Martín, creo que es muy ilustrativo, ¿sí? Estamos trabajando en una tercera fase de programas para el cálculo y el diseño estructural en acero. En la primera fase lo que nos dedicábamos a hacer desde hace ya muchísimos años es a modelar nuestra estructura, a calcularla, a evaluarla desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la estabilidad estructural. Y bueno, y poquito a poco nos vamos enfocando en lo que tiene que ver con la ingeniería del detalle, aspecto fundamental en el cálculo de estructuras metálicas, que bueno, ahora ha terminado, o hemos llegado, esto nunca termina, esto por supuesto siempre va creciendo, ¿no? Pero hemos llegado al estadio en donde hasta ahora podemos documentar los planos de taller de esta estructura, de esta ingeniería de detalle, y con un nivel gráfico, sobre todo un nivel gráfico elevadísimo a la altura. O sea, no tiene nada, en absoluto, nada que envidiar a otros programas del mercado, e incluso podemos llegar a sacar aún más cantidad de información que otros programas, como lo digo, que están en el mercado. Entonces vamos a ir viendo poquito a poco qué es lo que podemos hacer. Vamos a compartir la aplicación. Programa que tímidamente hace un par de años salió como un programa de modelado
de estructuras, pero desde el punto de vista del modelado de las uniones, ¿sí? Eran uniones que no se podían calcular, eran uniones que en principio nos permitía hacer todo el maquinado de estos elementos, más o menos complejo, ¿sí? Evidentemente como herramienta gráfica ya de por sí era bastante interesante, y hoy en día no solamente nos permite hacer este modelado de la estructura, sino que además, ya hace un tiempito, le han agregado, esperen que, vamos a ver acá, ahí está, aquí, los paneles de chat para leer todos vuestros comentarios. No los habilité, los habilitamos, ahí está. Y lo que comentaba, ¿sí? Lo que han agregado hace ya un tiempo es esta parte de aquí, lo que tiene que ver con la vinculación al Connect. Ustedes ya lo saben, ya hemos hecho muchos seminarios durante este año 2022 acerca de las prestaciones del Connect, que sigue evolucionando, que sigue avanzando, que nos sigue dando cada día más prestaciones, pero bueno, hoy en día lo tenemos también vinculado al Strubeam Steel. Entonces, dentro de las herramientas gráficas del Strubeam Steel, que básicamente nos permitían modelar perfilería, modelar placas, modelar tornillería, modelar anclajes y también soldaduras, como para llegar a esto que estamos viendo aquí. Además, todo eso, si cumplimos con las condicionantes que tiene el Connect, el SIPE Connect, también se puede dimensionar. Entonces, de esa manera, si bien en el encuentro de hoy no nos vamos a dedicar a hablar particularmente de dimensionado de elementos, de esa manera sí podemos llegar a, pues, dentro de un programa, vincularnos y saltar a otro programa, como por ejemplo a este de aquí, en donde mediante los distintos operadores de trabajo yo voy a poder decirle al programa, bueno, esta estructura que inicialmente viene conformada por dos perfiles, uno de ellos inclinado respecto al otro, tiene vinculación a través de rigidizadores con soldadura. Muy bien. ¿Y todo esto qué puedo hacer? Y todo esto también lo puedo calcular, porque como estoy en un programa que calcula, simplemente las cargas vendrán heredadas del modelo nativo, es decir, desde el SIPE 3D, y las recibiremos tanto en el Strubeam Steel como en el SIPE Connect o en el Strubeam Steel, que después luego me vincula con el SIPE Connect. ¿Sí? Entonces, las cargas, reitero, vendrían ya heredadas del modelo. Cabe destacar que si nosotros sobre este modelo, respecto al modelo nativo, hacemos alguna modificación, claro, ya no nos podemos valer de esas cargas del modelo nativo. Es decir, si yo de repente en el modelo del SIPE 3D por algún motivo decía que este perfil verde que aparece por acá estaba conformado por dos perfiles U vinculados al alma, y acá por el motivo que sea, he decidido cambiarlo a un perfil en doble T, entonces en ese caso, a la hora de hacer el cálculo, habré perdido los resultantes que venían del otro programa. Pero bueno, eso es de lógica, ¿no? O sea, sería muy poco razonable trabajar exactamente con los mismos resultados cuando hemos cambiado la matriz de rigidez de la estructura, es decir, hemos modificado el perfil. Ahora bien, también es cierto, y ténganlo bien presente, como este programa está vinculado con su programa nativo, con el SIPE 3D, cuando querramos hacer alguna modificación que atañe un cambio estructural, conviene hacerla dentro de SIPE 3D y simplemente invocar a esa modificación en el Strubeam Steel a partir de compartirlo a través del BIM Server Center, y ya con eso no tenemos más inconveniente. O sea, todo con los cálculos, todo va a venir a este programa. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas con eso, porque en el evento del día de hoy de lo que sí vamos a hablar es de toda esta parte de aquí, que tiene que ver con las
con las agrupaciones, con la documentación que podemos obtener a partir de este programa. Esto de hecho está en las novedades, ¿eh? Ustedes pueden buscar en las novedades de SIPE, ahora lo vamos a mostrarlo. Aparece también esto detallado, ¿sí? En cada uno de las partes. Básicamente vamos a indicar que dentro de la documentación que podemos obtener sobre una obra calculada en este programa a partir de un modelo nativo, bueno, podemos obtener documentación de partes, ¿sí? De una parte de la estructura, podemos obtener de conjuntos. Conjuntos va a ser un grupo de partes, ¿eh? Yo, por ejemplo, puedo decir, quiero documentar todo lo que tenga que ver con el conjunto de correas o largueros en su vinculación con viga principal. Sería esta la de color verde que aparece por aquí. Entonces, solamente me saldría ese conjunto de elementos documentado. Y luego también tenemos la posibilidad de documentar uniones. Uniones, yo digo, por ejemplo, bueno, quiero documentar esta unión que aparece por aquí, la selecciono como tal y aparecen los planos de uniones. Ahora vamos a hacer ejemplo de cada uno de ellos. Pero sepan que el programa permite, como es un programa de documentación, de hecho, el que estamos trabajando ahora, el Strubim Steel, es un programa de documentación, entonces SIPE enfoca todos sus recursos en la parte de generación de documentación y obviamente es documentación gráfica, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo opera, cómo funciona esto. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, vemos que el programa, asimismo, sobre todo para quienes estén ya acostumbrados a trabajar en la nueva generación de programas de SIPE, el Strubim Steel se adapta a esa nueva generación de programas. Es una generación o es una tipología de trabajo en donde trabajamos mucho con herramientas conceptuales. En consecuencia, empezamos a operar con visuales, empezamos a operar con elementos de filtrado o elementos que nos permiten cambiar visuales sobre la misma obra. Entonces todo ese panel de modificación de filtros y visuales lo vamos a tener lateralizado, ¿sí? Para quienes trabajan con SIPE Architecture o para quienes trabajan con los programas, con la nueva generación de programas de instalaciones de SIPE Plumbing, los programas de HVAC, etcétera, etcétera, todos, absolutamente, los de incendios también, todos se están manejando con este panel lateral de comando de visuales, filtros y bloqueos, ¿sí? Entonces, en este caso, tampoco vamos a hacer la excepción con el SIPE, con el Strubim Steel, en cuyo caso podemos generar distintas visuales, acá tenemos varias ya generadas, distintas visuales de nuestra misma estructura. Obviamente la podemos ver en perspectiva o en vista plana, pero es un trozo de la estructura, o podemos hacer visuales de cada una de las partes de esta estructura, e incluso podemos remitirnos a la vista 3D. Esto viene muy bien para poder trabajar en parte o en el total de la estructura. De más está decir que ya en este aspecto ya no son necesarios los scrolls de las antiguas configuraciones de programas, los scrolls superiores e inferiores, porque el manejo en el panel central es totalmente más cómodo de trabajar, y es mucho más intuitivo también, como toda esta nueva generación de programas BIM, ¿sí? Entonces lo máximo que podemos llegar a encontrar acá es algún ajuste de proyecciones con alguna clase de perspectiva, ¿sí? Perspectiva caballera, bueno, axonométricas en general, y proyecciones planas.
Y por otra parte también tenemos la posibilidad, que esto seguramente ya todos ustedes lo deben conocer, uno puede ir cortando o recortando solo a nivel visual la escena. No es que desaparece lo que queda por oculto, eh, sino que simplemente ¿sí? Lo vamos recortando. Es mucho más intuitivo el trabajo en este sentido con estos nuevos operadores. Vamos a ver cómo es el manejo de escenas. Estás hablando de esta parte de acá, esta parte de acá, Juan Manuel, la parte de acá arriba. En la parte de acá arriba, uno lo que hace es generarse nuevos planos, ¿eh? Plano de planta, vista 3D, plano de techo, etcétera, etcétera. Entonces uno en función de eso decide qué elementos entran dentro de ese plano. ¿Sí? Yo decido desde qué punto y hasta qué punto pretendo elementos de ese plano. Por supuesto, todo esto tiene que estar en ciertas alturas para que yo pueda ir decidiendo, ¿sí? A qué altura genero el corte de mi planta. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, vamos a pedir un nuevo plano, planta, y digo, por decir algo, corte a 1 metro. ¿Sí? La cota de nivel la vamos a poner a 1 metro. Podemos aceptar. Y ahí lo que hice es un recorte de mi estructura a 1 metro. Y ahí dice corte a 1 metro. Evidentemente en esta estructura lo que hice es cortar pues todas las columnas. Y ahí me quedó este nivel. Además está decir que el hecho de que me haya quedado este nivel, lo vamos a ver en planta, ¿sí? Bueno, me permitirá hacer la documentación de él, lo que no quita que el modelo general sigue estando vigente. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un corte a nivel de placas de anclaje. Tenemos el corte que yo hice a 1 metro de altura y luego la cubierta, todo generado en estos planos. Erwin dice, si se hacen modificaciones en Zipe 3D o en el Connect, ¿se sincronizan con el StrueBeam? Claro que sí, se sincronizan a pedido. Erwin, o sea, si yo estoy en el Zipe 3D y esta obra la tengo vinculada a un modelo BIM, no se hace la modificación automáticamente, sino que se va a hacer si y solo si pido que se haga. Entonces, dentro del Zipe 3D, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo acá, decidir, a ver que no puedo deshabilitar esto, ahí está, decidir que esta obra que está vinculada al BIM Server Center, tengo que llevarla a partir de el BIM Server Center, compartirla y esta obra que se comparte, que no tiene nada que ver con la otra que estoy mostrando, luego acá a partir del BIM Server Center vincularla y traérmela, que lo tenemos por aquí. Ahí aparece, ¿sí? Aparece actualizar y entonces con esa actualización yo me traigo las modificaciones que haya hecho y puedo, por supuesto, actualizar los elementos de una obra a otra obra. Lo que sí es fundamental, siempre, siempre recuerden hacerlo, cada vez que ustedes dentro del modelo nativo, el programa modelador nativo, que es el Zipe 3D, vayan a exportarse una estructura, la cual luego vayan a pretender calcular las uniones, entonces a la hora de compartir, háganlo siempre compartiendo. No se me olviden de exportar los esfuerzos para el cálculo de las uniones, ¿sí? Porque si esto le quitan la palomita, lo dejan destildado al check, entonces en ese caso, bueno, en ese caso lo que van a exportar es solamente el IFC de la estructura, más no los resultantes del cálculo. Eh,
claro, para generar planos, conviene pasar por el Connect para calcular las uniones, un Struve Steel. Juan Manuel, ahora mismo el programa ya tiene el Connect vinculado uno dentro del otro. O sea, yo ahora digo de este modelo, ya lo tengo vinculado con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que acá no solamente he hecho el grafiado del elemento de unión, sino que a este elemento de unión, además, lo he calculado. Esto, de alguna manera, está casi que desbancando a esta posibilidad, ¿sí? Porque esta era la herramienta antigua que teníamos en el Struve Steel. Estas de acá, estas 6 que estoy marcando acá. Evidentemente la grilla, vamos a mencionarlas, la grilla es lo que estamos viendo ahora acá abajo, que me permite a mí organizar mi estructura. El perfil me permite a mí ir agregando perfiles dentro de mi estructura. Por eso dijo Martín que se puede iniciar un proyecto también desde cero, aquí sin pasar por los otros programas. El de la placa me va a permitir a mí modelar este elemento tipo placa. Tornillería me va a permitir a mí agregar o quitar tornillos sobre un elemento. Pero tengan presente que todo esto que estamos modelando o dibujando por acá no es calculable. O sea, esto se reduce a lo que era inicialmente el programa, que es un programa de dibujo. O sea, si tuviésemos que agrupar las herramientas acá, entonces en este caso diríamos que todas estas herramientas de acá sirven solo para dibujo. Solo para dibujo. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, porque también es cierto que hay uniones que a veces no nos interesa tanto calcularlas, más sí nos interesa dejarlas bien claras en la documentación. Entonces, en este caso, son herramientas solo de dibujo. Son herramientas muy livianas en cuanto a el modelo IFC, porque no conllevan cálculo por dentro. Es solamente a nivel ingeniería del detalle, pero sin cálculo asociado. Ahora bien, cuando una estructura tiene que además tener un cálculo vinculatorio, entonces en ese caso decidimos hacerla a partir de un llamado al Struve Steel. Entonces en este caso ya lo tengo hecho, ¿no? Si no lleva bastante tiempo, no es el propósito del curso. Cada vez que nosotros veamos esta suerte de icono que es una pirámide, eso significa que estamos en una estructura, en una unión, no solamente modelada, sino que además está también calculada. O sea, es una unión que tiene su apoyatura analítica por detrás, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es eso. Claro, esto de alguna manera desbanca al módulo de solo dibujo, ¿sí? O sea, cuando nosotros tengamos una unión que la tenemos también que calcular, en ese caso simplemente la hacemos a partir de este modelador, porque sería redundante hacerla con la herramienta de dibujo y además después tener que volverla a hacer por aquí, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando se trate de una unión a no ser modelada, bueno, la haríamos de esa forma. Vamos a ver acá, vamos a hacer por ejemplo una placa, ¿sí? Si yo quiero hacer acá esta herramienta, ¿me va a permitir dibujar? Claro que sí. Lo que no me va a permitir es calcular lo que yo haya dibujado. ¿Sí? Entonces, si por el motivo que sea yo decido modelar acá solo para que lo vean, ¿no? Es solo a nivel ilustrativo. Ahí tengo la placa, vamos a poner muestra, ¿sí? 10 milímetros de placa. Y ahí tenemos nuestra placa. Perfecto, muy bien. Esa placa quedó muy bonita, o no tanto, o no lo sé, pero esa placa no se calcula. Esa placa no se calcula, esa placa solo es a nivel dibujo.
¿sí? Esto me va a servir, yo creo que a la larga, me va a servir para aquellos elementos auxiliares que se ponen a lo mejor a los efectos del montaje o a lo mejor a los efectos a lo mejor más constructivos que se ponen sobre nuestra estructura pero que no requieren un cálculo. Entonces en este caso acá dibujé una plaquita, no sé para qué podría servir, pero que no se va a calcular. Y a esta placa a su vez le puedo poner pues una soldadura, si aplica, si amerita, ¿sí? Y bueno, nada, todo eso lo reitero, no se calcularía. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Bien, bueno, vamos a ver una vez que tenemos a esta estructura ya calculada, obviamente herramientas que ha traído por nuevas el programa, bueno, pues una herramienta que ya la tiene el Connect, que es muy pero muy útil, también es novedad para el Connect, de hecho, es la herramienta, novedad del parche anterior, de cálculo de uniones, pero además que estas uniones se pueden calcular de paquete, es decir, yo puedo seleccionar todo un paquete de uniones, fíjense como acá seleccioné 1, 2, 3 uniones y todas ellas me las calcula al mismo tiempo. ¿Sí? Yo elegí 3, pues me calculará 3. Si elijo más cantidad, me calculará más cantidad. El hecho de que las uniones estén agrupadas hará que acá de número total de uniones distintas calculadas 1, número total de nudos 3, bueno, en fin, los resultados del cálculo ya los podremos obtener y ahí me hizo el cálculo de la unión, ¿sí? Entonces, esto de calcular en conjuntos agiliza mucho los tiempos para no tener que ponerme a calcular una por una si están todas ellas seleccionadas al unísono o si están incluso agrupadas, mejor que mejor. Por otra parte tenemos la herramienta de conjuntos. ¿Qué hace la herramienta de conjuntos? Bueno, la herramienta de conjuntos me permite a mí seleccionar, como lo dice, ¿no? Un conjunto de elementos. Vamos a ver. Y yo digo, bueno, quiero seleccionar este elemento, este elemento, este elemento y este otro. ¿Por qué? Pues porque sí, así lo quiero seleccionar. Entonces, en ese conjunto, en esa herramienta de conjunto de elementos, fíjense acá, aparece conjuntos. Conjuntos va a ser una conformación de barras, que obviamente tienen algo en común, en este caso tienen este punto en común, que a mí me interesará, por el motivo que sea, documentarlo todo al unísono. ¿Sí? Yo puedo hacer una documentación de partes, es decir, los planos de taller, por ejemplo, para esta viga azul, en donde aparezca pues el maquinado, si es que lo tuviese, de algún taladro, de algún ojal, o los recortes que pudiesen tener, pero también podría querer documentar un conjunto de elementos, es decir, cómo este pórtico se vincula con, bueno, viga, viga, viga y la columna central. Entonces tenemos la posibilidad de hacer una generación de conjuntos. Y por otra parte están las uniones, como lo vimos anteriormente. ¿Puede retirar los PF las diferencias principales entre CIPECON? ¿Puede reiterar, por favor, las diferencias principales entre el CIPECONNECT y el STRUBIM Steel? Sí, Marcelo. La diferencia fundamental es que el CIPECONNECT es un programa que me permite a mí hacer el cálculo solo de uniones. ¿Sí? Mientras que el STRUBIM Steel es un programa que me va a permitir a mí no solo hacer el cálculo de uniones, sino que también hacer el grafiado, la ingeniería del detalle de toda la estructura. ¿Mm? Esa es la diferencia fundamental. Obviamente es mucho más Perdón que te añado, Ariel, para que no generar confusión. Para poder hacer un cálculo de la unión, bien, se necesita tener el CIPECONNECT. O sea, comprando el STRUBIM Steel no puedo calcular por elementos finitos una unión. Necesito tener el CIPECONNECT, que es el que se dedica a eso.
El Struim Steel no calcula. Acá, como estamos viendo integrados, el CP-Connect y el Struim Steel, por ahí se confunde, pero el Struim Steel no hace cálculo de la unión por elementos finitos como lo hace el CP-Connect. El Struim Steel hace los planos de ingeniería de detalles. Bien, faltaba ese detalle técnico, claro, comercial. Sí, yo como ahí están integrados, mis programas, claro, todo me funciona, no hay limitaciones. Claro. A veces uno se olvida de eso. Esa opción de cálculo que está mostrando Ariel funciona, en este caso la estamos viendo porque CIPE lo que hizo fue integrar el CP-Connect también dentro del Struim Steel. O sea, pueden funcionar separados o pueden funcionar también juntos dentro de la misma interfaz. Es algo muy similar a lo que sucede con CIPE-CAD y CIPE-3D cuando se trabajan estructuras integradas. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, en el momento en que nosotros, por supuesto, acá no lo hemos mencionado mientras hablaba Martín, yo viré la mirada y no mencionamos el tema de las etiquetas, que también ya es muy común en la mayoría de los programas BIM de CIPE y ahora se han agregado aquí, ¿sí? El etiquetado me permite a mí no solamente ver con colores bonitos la estructura, que en realidad no buscamos eso, sino que buscamos que los colores permitan identificar rápidamente, de una manera cromática, rápidamente los elementos estructurales y que por supuesto pueden ser filtrados como tal. Entonces yo puedo ir seleccionando cada elemento y llevarlo a un filtro que normalmente ya tienen que ver con filtros de visualización o de captura. Entonces yo puedo ir seleccionando acá nuevos elementos y los llevo a mis filtros. Y por debajo, acá por ahí puede llevar un poquito a la confusión porque aparecen etiquetas, filtros de etiquetas y filtros de elementos propios. Los filtros de etiquetas se pueden ir generando, ¿sí? Yo después luego puedo ir poniendo etiquetas en cada uno de los elementos, ¿sí? Asignar etiquetas y voy seleccionando las etiquetas de cada uno de los elementos. Mientras que los filtros propios en realidad no son editables, vale decir, yo no puedo crearme nuevos filtros, estos vienen automatizados en el programa. Hay filtros de los elementos plausibles al uso en el programa. O sea, en este programa, ¿qué se puede utilizar? Pues se pueden utilizar perfiles, se pueden utilizar placas, se pueden utilizar anclajes, soldaduras y tornillerías. No hay más cosas que se puedan utilizar por el momento en este programa. Entonces, estos elementos propios ya vienen automáticamente cargados en este panel. Todos ustedes van a tener exactamente el mismo, ¿sí? Y pueden decir, bueno, quiero dejar de ver perfiles. Y dejé de ver todos los perfiles. No me vale que una etiqueta, otra etiqueta, no, absolutamente todos los perfiles dejaron de ser visibles, ¿sí? Quiero dejar de ver placas. Y entonces ahí dejé de ver placas. Lo mismo con anclajes, lo mismo con soldaduras, lo mismo con tornillerías. Lo que tiene de interesante esto, sobre todo para quienes estén por ahí un poquito más limitados de recursos, ¿sí? Lo que tiene de interés, de recursos gráficos estoy hablando, es que es mucho más liviano el programa en el momento en que desactivamos la visual de estos elementos. O sea, más elementos desactivamos, más liviano va a ser la trabajabilidad en el programa. Claro está que evidentemente no vamos a eliminar a lo mejor perfiles, ¿sí? Pero sí de repente podríamos decidir eliminar cordones de soldadura, perdón, eliminar no, desactivar cordones de soldadura, ¿sí? Porque de esa manera va a ser, sobre todo para quienes tengan recursos visuales, gráficos más limitados, entonces en ese caso va a ir un poquitito más ligero el sistema. ¿Sí? No desaparecen del modelo, desaparecen tan solo de la visual. Y por supuesto también se pueden hacer filtros de capturas, etcétera, etcétera. Bien, redondeando un poquitito este encuentro, ¿sí? Vamos a mostrar distintas alternativas de gráfica. Como lo mencionamos antes, podemos sacar por partes, en cuyo caso, cuando pedimos una generación por partes, le vamos a pedir al programa, bueno, quiero sacar, por ejemplo, el plano de esta pieza, y ahí aparece
el plano de la pieza en cuestión. Por lo tanto, si no tenemos generado dicho plano, le podemos pedir al programa que haga una inserción del mismo y ahí aparece, ¿sí?, la pieza. La pieza que yo la puedo ir modelando, la puedo ir cambiando de visual, me puedo acercar un poquito más, me puedo acercar un poquito menos, le puedo cambiar la escala, le puedo cambiar incluso la forma de grafiado, ¿sí? Yo le puedo indicar que el modo de grafiado sea un modo normal, como lo llama el programa, es un modo rasterizado, en donde uno ve la imagen totalmente que parece un render. El rasterizado, a diferencia del render, no conlleva el análisis de sombras y luces, sino que tiene un análisis muy vago de sombras y luces, pero las superficies están como solidificadas, ¿sí? A diferencia de ello, podríamos ir a una imagen de tipo híbrida, en donde en este caso no aparece mucha diferencia, ¿sí? Pero en la imagen híbrida conlleva a algunas partes más o menos marcadas. De hecho, acá tenemos una ayudita, ¿sí?, acerca de cada una de las alternativas. Después podríamos indicarle la imagen en monocromo, en donde en este caso esta imagen en monocromo sigue siendo rasterizada, sigue siendo una foto, lo que estamos viendo acá, solo que con los lados ocultados, las caras ocultas, ¿sí? Y por último tenemos la alternativa de llevarlo a una imagen vectorial. En este caso, sí, la imagen vectorial, la visual mediante imagen vectorial, ya deja de ser una foto y pasan a ser puras líneas lo que vemos, ¿sí? Al hacer clic ahí... Perdón, Ariel, esto que está haciendo Ariel ahora, este tipo de láminas de fabricación, esto es en esencia el nuevo módulo de Surubim Steel. Es esto. Esto con CP Connect es lo que no se puede hacer. ¿Bien? Es solamente para allá que entiendo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en este caso de acá, por supuesto, algo que sí ya lo tenemos también en el CP Connect y en el OpenBeam Layouts, el hecho de poder poner acotaciones y demás, que ahora lo vamos a hacer. Pero fíjense ustedes acá cómo van cambiando las imágenes a medida que vayamos. Esto es una foto. Esto es una foto. Esto, si lo llevamos a un programa de imagen vectorial, como puede ser el AutoCAD, en este caso, esto aparecería como una foto. Si lo queremos llevar a un programa de imagen vectorial, como el AutoCAD, en este caso tendríamos que ponerlo en vectorial, ¿sí? Y ahí el programa se ocupa de traducirlo a un juego de líneas. En lo que yo he estado usando el programa para ver funciones, he notado que aún no es posible hacer conexiones de elementos conformados. No, Edgar, no, pero estamos hablando del CP Connect. No, en el CP Connect todavía no están cargadas las normativas para el cálculo de acero conformado, efectivamente. Solamente se puede trabajar por el momento con caños estructurales o perfiles de acero laminado. Las uniones predefinidas, no aparecen estas uniones predefinidas y no es no se puede vincular uno con el otro. No, es un nuevo programa, Juan Manuel. Es un nuevo programa, ¿sí? Que obviamente quitó algunas cosas que traía anteriormente, pero a cambio de tantísimas nuevas prestaciones que trae este nuevo módulo. Vamos a ver ahora... acabamos de mostrar partes, es una parte de la estructura. Conjuntos. Conjuntos dijimos que era un grupo de partes. Entonces, como antes habíamos marcado, vamos a marcar nuevamente un conjunto. Este y este, por ejemplo. Ahí está, este es el conjunto. Vamos a poner acá conjunto número 2. ¿Sí? Dice todos los elementos a partir de uno inicial, o solo los elementos sin numerar, o solo los elementos sin numerar a partir del último empleado. Vamos a poner todos los elementos.
Son todas las partes entre sí, exactamente. Yo en este caso, en el conjunto, seleccioné a todo este paquete de barras. Entonces, si pido el plano de conjuntos, bueno, me habla de una cuestión de que tiene que ver la numeración para luego llevarlo a la tabla de elementos. Y ahí aparece el plano de este conjunto que hemos seleccionado, ¿sí? En donde de este plano empiezan a aparecer no solamente las uniones, ¿sí? Las uniones que atañen a este conjunto, con toda una suerte de acotaciones que ya viene automáticamente predefinida, que por supuesto se puede modificar, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en los seminarios de Steel, del Strubing Steel, y en este caso funciona exactamente igual, donde uno puede trabajar con variables para la modificación o la detección de la unión y obviamente gráficas, ¿sí? Uno puede ir cambiando las gráficas de los elementos. Entonces, en función de eso, uno va detallando las uniones. Esto es un completísimo módulo de detalle en donde uno puede ir marcando cada uno de los elementos. Y por supuesto, nosotros acá podemos además ir marcando acotaciones, ¿sí? Acotaciones respecto a distancias reales. Tenemos para capturar. Ahí está, ¿sí? Acotaciones respecto a distancias reales en donde uno va marcando la cota. Una novedad que trae el programa, que es aplicable tanto aquí como en el Steel, o sea, a partir de ahora, en el Connect, perdón, a partir de ahora diría que todas las novedades van a aplicar en los dos programas. Uno puede marcar la distancia real o la distancia acumulada, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno va a poder decir, bueno, yo a partir de esta cota, voy lanzando las cotas acumuladas. Vamos a ver si me sale, porque también es nuevo para mí esto, ¿eh? Vamos a acá, distancia aparente, acotación. Ahí está, la continua, perdón, la continua. Entonces yo puedo venir acá y digo, ahí acoto hasta este nudo de por aquí, relativa y acumulada. Vamos a poner solo la acumulada hasta aquí y luego sigo acotando elementos y voy acumulando en la acotación. Ahí tenemos, ¿sí? Voy acumulando en la acotación. Por supuesto, a partir de haber dibujado esto ya se parece más a un Word, en donde yo puedo ir cambiando el posicionamiento de los elementos, ¿sí? De los textos. Ahí lo tenemos. Entonces ahí yo después puedo decir, bueno, este elemento de texto quiero ir cambiándolo a un punto, a otro punto, a otro punto o a otro punto de aquí. Es muy, muy fácil la experiencia de trabajo en este tipo de acotados. Y por último vamos a ver también las uniones. Entonces de este mismo nudo yo podría querer, vamos a hacer otro nudo para variar solo un poquito, ¿sí? Supónganse este nudo de aquí, yo podría querer hacer el detallamiento de este nudo. Acá lo tenemos, el detallamiento de este nudo, del cual si veo que no me gusta la imagen rasterizada, que es la que viene por default, yo le puedo pedir al programa en todo momento que la cambie a, por ejemplo, una imagen híbrida, en donde tenemos, en el híbrido van a aparecer las líneas. Obviamente tendremos que incrementar la calidad de la imagen, ¿sí? Las líneas del modelo y el rasterizado en cara con croma, ¿sí? A mí particularmente el que más me gusta es de imagen vectorial porque me permite llevarlo a programas de diseño CAD. No obstante, el objetivo de CIPE evidentemente es que
poquito a poco nos vayamos acostumbrando a directamente desde aquí sacar la documentación sin necesidad de saltar a un nuevo programa, en este caso como sería el AutoCAD, para terminar con nuestros modelos. O sea, desde acá también tenemos la herramienta de imprimir, y siempre que tengamos una impresora asociada, por ejemplo acá, yo acá tengo una impresora, no la voy a mandar porque ustedes no la van a ver en el papel, pero podrían directamente lanzar el plano a la impresora sin ningún inconveniente. ¿Sí? Y si no, bueno, por supuesto, a la hora de exportar, lo pueden exportar también en un documento PDF, o en un DWG, o en un DXF, que son los programas que, bueno, son vinculantes con programas de diseño CAD. Bueno, y esto, no sé, creo que esto es lo que tenemos por el momento. Por supuesto, dentro de este programa podemos sacar listados, que los listados son realmente muy pero muy intuitivos. Es decir, nosotros una vez que tenemos las uniones generadas y calculadas, en este caso tengo la unión tipo 4 generada y calculada, de esta unión vamos a poder sacar los listados. Es decir, el programa StrueBeam Steel tiende a ser un programa de, como lo dijimos, de ingeniería del detalle, en donde nos enfocamos en la parte gráfica, pero desde el momento en que también me permite a mí hacer el cálculo, bueno, yo puedo calcular y puedo obtener los resultados del mismo. En este caso, lo que estamos obteniendo es el cómputo de elementos. Me olvidé de mostrar en los planos de partes, también aparecen los cómputos de cada una de esas partes, ¿no? En longitud, ahora lo voy a mostrar. Bueno, se me hizo un poquito largo esto, ¿sí? Porque no he filtrado lo suficiente, y entonces aparecen 81 páginas de despiezado y cómputo de elementos, ¿sí? Y por supuesto, la justificación. Pedimos un listado con justificación, me muestra también la justificación. Vamos a mostrar una vez más el listado de conjuntos. Y acá tenemos este conjunto, y dentro del conjunto el programa me va a dar a mí, acá, ¿sí?, el cómputo de los elementos conformantes de ese conjunto de barras. Yo en un conjunto de barras puedo poner la cantidad de barras que vea involucradas en esa pieza. También se pueden visualizar. Perdón, sí, no, quería que después muestre las composiciones de planos que vienen para que se vea también un poquito más completo en la parte de composiciones. ¿Está acá? No. No, anda para atrás en la, en esta ahí, en la opción de generación. No, Sí. al lado, ahí ya tenés composición, ahí está, ahí, la composición de planos a la derecha, es ahí. Ahí ya así pueden ver. Hay algunas composiciones que ya vienen predefinidas, de las cuales, bueno, ustedes también lógicamente pueden ir generando sus propias composiciones, plantillas, sí. ¿no? Sí, plantillas. Erwin dice, también se pueden visualizar elementos en concreto y en madera. Entiendo que no por el momento, puesto que con este programa todavía no se puede hacer estructuras de concreto ni de madera. Claro, en el CIPConnect se pueden calcular, en el StrueBeam Steel, para hacer toda la ingeniería, todos los planos de construcción, todavía no están los elementos de madera. Fíjense ustedes qué interesante que el programa lo que hace es saca de cada uno de los elementos, ¿sí?, saca el componente, que pueden ser muy menores en este caso, pero esto es lo que normalmente va a taller, ¿sí? Todo esto lo va generando el software. Fíjense que genera todos los conjuntos de láminas para hacer la fabricación de toda la estructura, ¿no? Ahí está. Este es CIPConnect Steel. Perdón, StrueBeam Steel, disculpen, StrueBeam Steel. Esto es StrueBeam Steel. Ahí, bueno, ahí se nos fue cuando estábamos practicando alguna cotita, pero esto el programa casi lo saca automáticamente. Ven, acércate ahí al detalle de los perfiles, el software te muestra el ángulo de corte del perfil, dónde van los huecos. Esto es el plano de construcción. Con el CIPConnect únicamente tenemos el plano del nudo, nada más. Aquí están los planos de construcción.
Exacto, podés sacar toda la estructura, Marcos, sí. Claro, depende la configuración que tenga, ¿sí? El programa, como lo dijimos, Marcos, sacamos por partes, por conjuntos, o sea, por partes sueltas, por conjuntos, es una agrupación de partes o de las propias uniones. Acá tenemos en este botoncito donde aparece la arandelita, ahí tenemos las opciones para partes, para conjuntos, para uniones e incluso para la vista de todo el modelo. También se puede sacar plano de la vista de todo el modelo, que sería este de aquí, en donde ya podemos mostrar esto un poco, sobre todo para el cliente, ¿no? Para que sepa, a lo mejor en taller mucho de esto no sirve, pero sí para el cliente, para que vea, bueno, estamos trabajando sobre esta estructura y de esta estructura acá tenemos también algunos planos. Ahí vamos mostrando. Ahí aparece. Esto sí. Esto ya sería más, sobre todo, estos son planos de montaje en obra. Claro. Entonces, en este caso, cada uno de estos nudos tendrá su llamada, una vinculación con un plano que se hacen a través de esto, ¿sí? Un circulito tipo número 5. El circulito se hace muy, muy sencillo, ¿eh? Directamente lo tenemos acá y nosotros lo podemos ir marcando. Entonces, yo acá puedo marcar un círculo, ahí lo tenemos, que sea con línea continua, que sea con línea discontinua, en fin, esto es gráfico, es totalmente gráfico. Lo que queremos decir con esto es que no hace falta irse a otro programa de diseño gráfico, cuando en este caso tenemos las herramientas básicas para hacer un correcto plano con las correspondientes llamadas, y esto por supuesto tendrá su correspondencia a el plano de detalle tal. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta. Mientras hacen preguntas, recuerden lo que habíamos hablado al comienzo, ¿no? Sobre todo porque han preguntado por el tema de madera, de concreto. Tengan en cuenta que el programa salió hace menos de un mes, se lanzó hace menos de un mes, más o menos para el 20 y pico de noviembre, bien. Y ya salió con los tapones de punta, ¿no? A la cancha. Nos sorprendió mucho todo lo que hace para hacer su primera versión, y como ya saben, en los parches que van saliendo mes a mes se le van añadiendo ya las nuevas cosas que el software va a ir haciendo, y para el que lo tiene el programa, todas esas añadiduras que se le vayan haciendo son gratuitas, salvo que se genere un módulo nuevo. Pero por ejemplo, si sale una nueva función para crear los planos, todas esas mejoras, como pasa con el CP Connect, se van añadiendo de forma gratuita, ¿no? Y bueno, creo que esto que está mostrando Ariel es claramente la potencia del software, ¿no? Es un software de planos de fabricación que viene a mostrar, yo no diría la palabra competir, sino a mostrar una alternativa mucho más económica y mucho más directa para los que ya trabajan en CIP 3D al hacer planos de fabricación. Por allí alguien preguntaba costos del programa, Omar. Este software se vende en una única versión, o sea, no es que es modular, sino que se vende en una única versión, y el valor está en los $3.000. Bien, después obviamente para cada país se ajusta ahí con la moneda, etcétera, pero son $3.000. Entonces, si hablamos de software de planos de fabricación, los valores seguramente los conocen. Estamos hablando de entre 5 y 10 veces más, ¿no? Los precios de este tipo de software. Y aquí por $3.000 tenemos una solución que incluso va a seguir mejorándose y que es muy completa. Miren, mientras Martín iba comentando lo suyo, yo acá en 2 patadas lancé una línea de corte y salió el corte. ¿Sí? Sí, sí. Además está decir que esto dibujarlo, por muy sencillo que sea, bueno, no sale tan rápido, porque estamos hablando notoriamente de un modelo BIM, en donde las prestaciones BIM justamente en esto radican, ¿no? Esto en cualquier programa de modelación BIM lo podemos sacar
claramente, y SIPE no es menos en ese sentido, ¿sí? Desde el momento en que estamos trabajando con un modelo tridimensional, en donde cada elemento tiene su entidad, tiene su participación en el modelo, no es ya un dibujo bonito, sino que pasan a ser líneas con su correspondiente entidad. Y bueno, y eso es un poco el objetivo que tiene el modelado BIM. Bien, no sé si hay alguna consulta técnica. Disculpe, ¿puede repetir la generación del plano de conjunto de un pórtico completo? Sí, cuando uno quiere sacar el plano de conjunto, primero que nada tiene que indicarle al programa la asignación de un conjunto, ¿sí? Entonces yo desde acá indico cuál es la asignación que quiero tener. Vamos a ver si podemos, por ejemplo, esto, esto y esto. Asignarlo. Vamos a ver nuevamente. Mientras lo haces, Ariel, Juan Manuel pregunta seguramente porque hay ya algunos participantes en la lista que ya lo han comprado el programa. Quédense tranquilos que vamos a hacer un curso, aunque sea corto, pero eficaz para los usuarios que ya están comprando el software, porque ya hemos vendido varias licencias y seguro que están ansiosos e impacientes porque hagamos la capacitación. Vamos a ver si podemos hacerla para fines de este mes, de poder hacerles una capacitación de 2 clases, donde, aunque sea por lo menos para romper las ansiedades de que ya tengan los primeros pasos para trabajar con el programa. ¿Sí? Ahí le vamos a meter un poco más de horas a esto y que puedan sacarse las consultas. ¿Sí? Pues sí, ya sé que hay varios que adentro del chat tienen el programa, ya lo han comprado y seguro que están esperándonos, pero salió hace muy poquito. Estamos esperando a que se junten un grupo de usuarios que lo compren un poquito más grande, y ya para fines de este mes les vamos a pasar el curso, obviamente sin cargo, ¿no? Para que lo aprendan a usar bien. Bueno, no sé qué me pasó, pero no puedo... Ah, está bien, no puedo vincular esto porque acá tengo que hacer alguna modificación con la soldadura. Bueno, con la placa, perdón. Con la placa. Entonces tengo que venir a conjuntos. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Esto. Y esto, ahí lo toma. A ver, conjuntos. Ahí está. Y entonces selecciono las partes componentes de ese conjunto y ahí aparecen las partes componentes de ese conjunto. ¿Sí? Que de repente esto de acá girarlo para que quede en vertical y no así. Ahí aparece. Bueno, por supuesto después le tengo que buscar el ángulo y demás. Bien. Bueno, si no hay más consultas, no sé vos, Martín, ¿querés decir alguna cosa más? No, seguramente preguntas hay un montón en cuanto al uso y al manejo, por eso quédense tranquilos que ya les va a llegar a todos los que ya están con el programa en uso, les va a llegar la invitación a un cursito de 2 días para poder tener los primeros pasos, y luego sí, con el tiempo ya iremos profundizando un poquito más, ¿no? Pero por lo menos para tener los primeros pasos. Y bueno, en fin, estamos muy contentos con este lanzamiento. Pensábamos que iba a ser el año que viene, la verdad pensábamos que iba a salir para febrero o marzo, pero España nos sorprendió. Y es una alternativa súper competitiva y súper práctica para los que se dedican a esto o los que se quieren meter de lleno en esto. Consejo para los que ya se dedican y tienen otras herramientas para hacer ingeniería de detalles, no es un software que ahora ya busque reemplazar las herramientas que ya tienen, ¿sí? Sino que van a ver que incorpórenlo, porque van a ver que el flujo de trabajo desde el cálculo es mucho más rápido, ¿no? Y lo que ya tienen no lo descarten, porque obviamente lo vienen usando hace muchos años seguramente, y aparte han invertido su buen dinero. Sé lo que valen este tipo de herramientas fuera del mundo de SIPE, y haber invertido tanto dinero cuesta soltarlo de un día para el otro, ¿no? Pero
justamente el objetivo de este software es meterse en el mercado a un costo que es totalmente bajo, no existe en comparación a otros, para que se empiecen a meter y de a poquito empiecen a encontrarle el beneficio, ¿no? Y los que no se dedican ahora tienen una buena oportunidad para un precio un poco más accesible a todos, puedan meterse, ¿no? Esa es la idea. Y el software, como dije antes, va a evolucionar todos los meses. Si ustedes se fijan en las mejoras en la página de SIPE, parche por parche, desde el año pasado, en cada parche SIPE Connect tiene mejoras. Y lo mismo empezó a suceder ahora con el Stream Steel. Así que ahí Ariel está mostrando, ¿no? En todos los parches que ustedes vayan a abrir van a ver mejoras que van saliendo de los programas. Están en constante evolución, ¿no? Esa es la idea. Así que enhorabuena que han llegado. Faltó la pata que faltaba, que era la de planos de construcción. Bien. Bien. Bueno, yo no tengo más palabras y les agradezco a todos. ¿Les gustó? ¿Gustó el programa? Lo poco que vimos, por lo menos, pero ¿gustó? ¿Sí? Bueno. Bueno, me alegro. Me alegro mucho entonces. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, muy bien. Los despido a todos, que ahora en 15 minutos tengo otra sesión. Los despido a Dale. todos y cualquier cosa, ya saben, pueden consultarnos a soporte. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Hasta luego.